¿Qué es esta cosa negra? No lo comeré, tengo miedo de ser envenenado. En verdad, un jabalí no puede apreciar el salvado de arroz fino. 500,000 portas son. ¿Quién comería huevo al vapor con salsa de soja? Si nadie lo come, subiré el precio. 1,000,000. ¿Alguien quiere probarlo? Abuelo. Abuelo, ¿qué pasa? Abuelo. No es esto conveniente. El anciano claramente sufre de desnutrición. ¿Puede su cuerpo estar sano si solo come tomates? Aquí, anciano, come algo bueno. ¿Qué le hiciste a mi abuelo? Te mataré. Debe ser veneno. Provóquese el vómito rápidamente. Quizás aún pueda ser salvado. Sí. Arréstenlo. Un grupo de tontos ciegos. Espera. The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué me acabas de dar de comer? Seudano pesis. Le añadí codonopsis. Este anciano claramente sufre de desnutrición, así que usé la comida como tónico. Este es el reino más elevado. Cocina medicinal. ¿Qué? He sido chef durante tantos años. Esta es la primera vez que sé que la cocina puede curar enfermedades. Esto realmente me abre los ojos. No me extraña que un solo plato cueste 1,000,000. Yo también quiero experimentar el sabor del rejuvenecimiento. La cocina medicinal debe prepararse según los síntomas. Lo que pasó justo ahora fue una excepción. No es rejuvenecimiento en el verdadero sentido. Mi nombre es San Jian, patriarca de la familia San. Eres tan joven, y sin embargo has dominado unas habilidades culinarias tan profundas. La cocina del país del dragón tiene un sucesor. Chao Mein, ven rápido y agradece a nuestro benefactor. Anciano San. Espera un momento, te aconsejo que revises esto a fondo primero. El efecto es tan bueno que es muy probable que se haya añadido alguna droga prohibida. Mocoso, ¿cómo te atreves a envenenar a mi abuelo? ¿Por qué sigues ahí paralizado? Lleva rápido a mi abuelo al hospital. Con tus métodos despreciables, ¿aún crees que puedes engañarme? Cuando termine la competición, definitivamente uniré al mundo culinario del país del dragón para ponerte en la lista negra, para defender la integridad. Verdaderamente un viejo podrido. Perro rabioso de alto rango. Finalmente entiendo por qué el mundo culinario del país del dragón sigue perdiendo batallas. Decisivo y despiadado. Verdaderamente digno de ser mi nieto. Anteriormente incluso le dijiste al joven maestro que se disculpara con él. Eso fue solo una táctica dilatoria. Ve y ayuda en secreto a Chao Men más. Cualquiera que ofenda a mi nieto debe morir. Una vez que muera, la receta de cocina medicinal pertenecerá naturalmente a la familia San. El patriarca es sabio. Ser capaz de lograr el rejuvenecimiento sin efectos secundarios. Una receta secreta así solo puede pertenecer a la familia San. Mesa de madera maciza. Un espacio tan pequeño. Como escondió tantos utensilios de cocina. Joven maestro Sun, tenga la seguridad, incluso si trajo sus propios utensilios de cocina, y que todo sigue dentro de nuestro plan. Estos últimos años han surgido sin seguro. El tofu es un tipo de ingrediente de alta gama. El requisito de habilidad con el cuchillo es extremadamente alto, como era de esperar. Está indefenso. Solo puede poner... ¿Qué? The film was translated and narrated by ¿Cómo es esto M posible? Media. Dios mío, el tofu puede cortarse en hilos. ¿Es esto algo que un humano podría hacer? Tofu desmenuzado. Podría ser este. El legendario. Plato perdido hace mucho tiempo. Si ese es el caso, el campeón debe ser él. Un olor picante tan fuerte. ¿Qué plato está intentando hacer en realidad? Tofu desmenuzado. No es este el legendario método para el tofu en sí.
Pero el tofu en sí no usa condimentos tan fuertes. Tofu, este tipo de ingrediente fresco y suave. Eres tan tonto como para usar chili premium como ingrediente auxiliar. Esto es realmente revelador. Sanmen. Esto debe ser obra tuya, anciano Pa. Alguien ha cambiado los condimentos. Quiero solicitar una revancha. Liu Bingbing, cuida tu lenguaje. Tienes pruebas. Desde que murió el viejo Liu, has progresado cada vez menos. ¿Es esta la persona que encontraste? Ni siquiera puede acertar con los ingredientes auxiliares. Rápido, aconséjale que se retire de la competición, para que no se avergüence aquí. Con este nivel de habilidad, ¿cómo pasó siquiera la ronda preliminar? Yo también podría hacer eso. Alguien que puede cortar tofu en sí. ¿Cómo podría cometer un error tan básico? Podría ser que realmente fue atacado. Liu Bingbing, ¿a qué esperas? Nosotros nos retiramos. Espera. ¿Por qué retirarse? Las reglas de la competición establecen que los condimentos no pueden cambiarse. Todos tus condimentos fueron cambiados por chiles. ¿Qué más puedes hacer aparte de retirarte? Estás diciendo que tienes la intención de usar tofu y chiles. ¿Cómo crear un plato gourmet? ¿Por qué no? Un chef excelente puede convertir cualquier cosa en un plato. Esta persona debe estar loca. Tofu y chiles pueden hacer un plato. The film Cualquiera was puede hablar a lo grande. translated and narrated Yo también podría by decir Ed Media. que fui el anterior dios de la cocina. Mantengan silencio en la zona de competición. Concursante de Hianchen, una advertencia. Si alguien se atreve a interrumpir de nuevo el orden de la competición, será expulsado directamente del recinto de la competición. Anciano Pa, tofu y chiles. De verdad se pueden cocinar juntos. ¿Por qué? Su método parece bastante decente. Esto está imitando al pollo en salmuera. Quiere usar los sabores de la sal y el chili para contrarrestarse mutuamente. Qué lástima, le falta habilidad. No consideró la diferencia entre el tofu y el pollo. The film was translated No hace falta and mirar más. narrated by Ed Definitivamente Media. será el primero en ser eliminado. Tras una hora de cuidadosa preparación, ahora todos los equipos participantes han terminado su trabajo. Así que, de acuerdo con el orden de sorteo previo a la competición, primero, el equipo de Jiangcheng subirá al escenario para presentar su plato. Los platos del país del dragón se centran en el color, el aroma, el sabor y la presentación. Mi plato es bastante especial. Espero que los jueces puedan manejarlo. Yo, este anciano, he sido chef durante más de 70 años. ¿Qué ingredientes especiales? No he visto. Esta muestra de bravuconería es inútil contra mí. Esto. Bastardo, ¿cómo te atreves a envenenarnos? Seguridad, seguridad. Cállate, puedes cambiar tu retórica. Te he tolerado durante mucho tiempo. Si fuera a envenenar a alguien, debería estar dirigido a ti. Tú. Todos, por favor, relájense. Mi plato de tofu mapo utilizó una técnica especial para concentrar el sabor picante. Por lo tanto, en el momento en que se levanta la tapa, el aroma podría ser un poco fuerte. Sin embargo, este tipo de estimulación no solo es inofensiva para el cuerpo humano, sino que, por el contrario, tendrá beneficios inesperados. Lo que dijo es correcto. No hace falta, no hace falta, no hace falta. Me siento tan cómodo. Este aroma picante ha curado mis piernas frías crónicas. Además, mi rinitis perenne también se ha despejado. Ustedes no lo saben, ¿verdad? Yo no como tofu. Este mapo tofu está tan bien hecho. El color, el aroma y el sabor son maravillosos. Solo con mirarlo se me hace agua la boca. Exacto. Primero usó el color rojo para estimular nuestro apetito, complementado con cebolletas verdes para adornar. Además del inherente efecto que induce la salivación del chili. Este plato, el casi
Llevó el color, el aroma y la presentación al extremo. Así es. Este es el encanto del mapo tofu. Las características de este plato son adormecedoras, picantes, calientes, fragantes, crujientes, tiernas, frescas y vivas. Los 2 puntos más importantes entre ellas son adormecedor y picante. Esto también debemos agradecer al joven maestro San. Gracias, joven maestro San, por proporcionar los granos de pimienta de Sichuan y los chiles de primera The film calidad. was El mérito de este translated plato and te pertenece en narrated by parte. M Media. Me gustaría probarlo yo mismo, para ver si es realmente tan exagerado. No eres digno. Canalla, ¿cómo te atreves a tratarme así? ¿Sabes quién soy yo? Lo sé. No eres solo el viejo sinvergüenza honorario de la Asociación Culinaria. No. El presidente mayor honorario. Desafortunadamente, esta es la competición del dios de la cocina. Solo hay esta cantidad de mapo tofu. Y los jueces ni siquiera han comido todavía. ¿Cómo podría ser tu turno? Así es, anciano Pa. The Usted film es un was invitado especial. translated and La labor de narrated juzgar by M Media. nos ha sido encomendada a nosotros. La frescura y la ternura del tofu, combinadas con los sabores contrastantes de lo adormecedor y lo picante, se fusionan hábilmente. Un producto divino, absolutamente una obra maestra divina. Utilizando las características únicas del tofu, asegurando que cada pieza mantenga la temperatura justo al salir del wok. Adormecedor, picante, fresco y fragante. De hecho, puede combinar 2 elementos cualesquiera. El sabor es continuo e interminable. La ternura y suavidad del tofu neutralizan la intensidad de los chiles. Por lo tanto, el daño a la piel puede ignorarse por completo. Las damas incluso pueden comer más. Creo que el título de dios de la cocina ya ha sido decidido. No estoy de acuerdo. Los platos de los otros concursantes aún no han sido evaluados. No puedes sacar conclusiones precipitadas así. Mis viejos huesos duelen, me duele la espalda y tengo las piernas adoloridas. ¿Cuál de ustedes dos irá a revisarlos? Revisar qué tonterías. ¿Cuántos años han pasado desde que el concurso Dios de la Cocina ha producido un plato nuevo? Siempre son los mismos platos una y otra vez. Estoy harto de comerlos. Tomates aliñados fríos de la familia San. 7.8 puntos. Pues soy de la familia Kian. Mi plato es pepinos machacados. Mis disculpas. Confundí su rostro. De acuerdo, familia Kian. Pepinos machacados, 7.6 puntos. Familia Chao. Repollo hervido, 7.7 puntos. Familia Pa. Huevos hervidos, 7.7. No. 7.5. Si ninguno de ustedes tiene objeciones, entonces el dios de la cocina de País del Dragón de este año es... Me opongo. Señor Pa, Kaise Aolan, un árbitro del Océano Oriental. usted, The film was translated del concurso Dios de la and Cocina. narrated by ¿por qué no M informaste Media. al juez extranjero de los procedimientos? Señor Xiaolan, esto es un malentendido. Todo es un malentendido. Nosotros, verá, temíamos retrasar su yende. Esta es... Kai Xiaolan, el juez extranjero de este año. Según las reglas de la competición internacional del dios de la cocina, el país del dragón debe nombrar un juez extranjero. El estándar de puntuación es de 30 puntos. Es el promedio total de nosotros tres. Y él posee el poder de veto. La competición del País del Dragón. La decisión final recae en el juez extranjero. No es porque nuestro país del dragón, el mundo culinario ocupa el último lugar siempre, pero en el pasado el concurso Dios de la Cocina. Estos jueces extranjeros no se molestaban en venir. ¿Cuál es la situación hoy? Parece que llegue justo a tiempo. Tofu con chile. La obra de un hereje. Mi puntuación es para la familia San. Tomates aliñados fríos. Absolutamente excelente. Dios de la cocina. La obra de la familia San. ¿Escuchaste eso? La familia San es el verdadero dios de la cocina. Liu Bingbing, mujer desvergonzada, con que vas a enfrentarte a mí. Liu Bi. Tú, vendedor ambulante. Lávate el cuello y espera la muerte. Señor Pa, dens prisa. Anuncie los resultados. Bien, anuncio que el campeón de la competición del dios de la cocina es... Espera. Eres tú de nuevo. Hoy hay invitados extranjeros presentes. No actúes con presunción aquí. Piérdete. Yo no hablo con perros ajenos. Tú. Yo, Lubi.
No estoy de acuerdo con los resultados de la competición, por lo tanto, me retiro de la competición. Liu Bi, no seas impulsiva. Aunque no seas el campeón, aún puedes participar en calidad de sustituto en la competición internacional del dios de la cocina. Pero si te retiras ahora, nunca tendrás otra oportunidad. Ella tiene razón. La familia se han coludido claramente con el Océano Oriental. Tu retirada es exactamente lo que ellos quieren. Escucha el consejo de un anciano. Consérvate para ser útil y espera tranquilamente el amanecer. No hace falta que me persuadas. De todo mi cuerpo. Mis huesos son los más duros, a diferencia de algunas personas, que sirven como lacayos de otros. Y han desarrollado un sentido de superioridad por ello. ¡Qué grosero! Hay invitados extranjeros presentes. Deja de ser sarcástico ahí. Sí, afecta la imagen del país del dragón. Ante los ojos de otros invitados extranjeros, puedes asumir la responsabilidad. La imagen y el estatus se ganan con esfuerzo. No se mendigan, no como tú, sirviendo como lacayo. Tú, El digno mundo culinario del país del dragón, en realidad permite que un simple extranjero intente manipular las cosas. Un montón de cobardes. Parece que mi Mapo Tofu está destinado a no tener un público que lo aprecie. Este es País del Dragón. La totalidad de los cobardes. Maldita sea, yo también me retiro de la competición. Los campeones de estas últimas sesiones son todos vástagos de familias poderosas. Simplemente no hay parte. Para nosotros, la gente común y corriente, debería haberlo sabido hace mucho tiempo. Así es, hace tiempo que estoy insatisfecho con esas operaciones bajo la mesa. El mundo culinario de País del Dragón está siendo destruido así. Yo también me retiro de la competición. Y yo también. Y yo también. pues ya Olan. Mis colegas y yo. Todos sentimos que el juicio es injusto. Hemos decidido anunciar nuestra retirada de la competición. Su decisión no tiene nada que ver conmigo. Salga de aquí rápidamente. No, tiene algo que ver contigo. Según las reglas de la competición, ha sido impugnado. ¿Qué? Si la mitad de los equipos participantes, junto con los jueces del país del dragón, objetan colectivamente el fallo de un juez extranjero, entonces se activará la cláusula de impugnación. El juez extranjero impugnado debe aceptar una batalla culinaria. La parte perdedora será expulsada del mundo culinario. Me pregunto si estás preparado para ser expulsado. Gente de País del Dragón. Tan astuta, tan solapada. Yo, el dios de la cocina del Océano Oriental, acepto su desafío. Envía a su retador. Él definitivamente será completamente derrotado. Este es tu plan. ¿Estás tan seguro? Es un famoso dios de la cocina en el extranjero. No es como los debiluchos nacionales. Parece que la xenofobia es la naturaleza de los de tu clase. ¿Y qué si es un dios de la cocina? Yo, tu maestro, me especializo en derrotar a dioses de la cocina. Por favor, dense la mano amistosamente antes de cocinar. Gente humilde de País del Dragón. No es digna de mi mano. ¡Qué coincidencia! A mí tampoco me gusta estrechar la mano de gente incompetente. Maldición. Mi estatus es el de invitado extranjero. Debe mostrar respeto. De lo contrario, seguramente morirá. Tantas tonterías. Ese presidente adorador de extranjeros. Date prisa y anuncia las reglas. La parte desafiada. Elige el elemento de la batalla culinaria, el plato hecho por el desafiante. Debe pasar la aprobación de la parte desafiada para contar como una victoria. Elijo sashimi. Si quiere lograr mi reconocimiento en sashimi, es absolutamente imposible. Casualmente. Sashimi. También sé un poco sobre eso. Deja de ser pretencioso aquí. Un poco. No creerás, ¿verdad?, que el sashimi es solo cortar pescado con un cuchillo y comerlo crudo. No es eso lo que es. Paleto vergonzoso. Te aconsejo que te rindas ahora. Quizás el señor Xiaolan aún muestre misericordia y te perdone la vida. ¡Qué viejo presidente verdaderamente leal! Saltando a proteger a tu maestro en cada oportunidad. Pronto, ni siquiera tendré el valor de ser duro con este bastardo. De lo contrario, si ustedes dos pierden a su maestro más tarde. Qué triste sería eso. Bastardo. Gente ignorante de País del Dragón. El sashimi es la esencia nacional de mi océano oriental. Tiene gran profundidad. Usted está destinado a ser completamente derrotado. La competición. Apresúrese y comience. El océano oriental está rodeado por el mar.
viviendo junto a los peces. Las habilidades con el pescado de este canalla ciertamente tienen cierto nivel de destreza. El sashimi pone a prueba sobre todo el manejo de los ingredientes. Liu Bi empezó vendiendo comida callejera. ¿Cómo podría haber manejado pescado de mar de alta gama? Esto va a estar reñido. Eso es todo. Uso de carpa herbívora para sashimi. Así es. Solo mereces usar este tipo de ingrediente de baja calidad. Maldición. Lo sexta correctamente. The film was En realidad es pez translated globo, and narrated by uno de los MTV. pescados más venenosos. Va a usar pez globo para el sashimi. ¿Quién se atrevería a comer eso? Preparar sashimi con pez globo. No. Solo un dios puede. Persona astuta del país dragón. Debe estar usando el pescado para coexistir con el pez globo, contaminando el pescado con una pequeña cantidad de tetrodotoxina, mejorando enormemente la sensación de sabor. Como se esperaba del señor Xiaolan, cualquier pequeño truco no puede escapar a su ojo perspicaz. De mi océano oriental, el dios de la cocina más poderoso. Simplemente procesándolo mediante contaminación. Soñando con derrotarme. Persona arrogante del país dragón. Debe recibir una lección. ¿Qué diablos está haciendo? Ocupado durante mediodía. Y no hay ni una sola loncha de sashimi. Exacto. Ni siquiera sabe qué hacer sashimi. Requiere un cuchillo delgado. Sosteniendo un cuchillo de cocina. Simplemente cortando a tajo. Verdaderamente una vergüenza para el país dragón. Dios mío, miren todos rápido. Al pez carpa que acaba de tirar al agua. Le falta un trozo de carne del cuerpo. ¿Qué habilidades de cuchillo milagrosas? Podría ser esta. La forma correcta de hacer sashimi. No. Esto es imposible. Esto debe ser falso. ¿Qué? Media hora después. The film was Persona del país dragón. translated and narrated by Admito que subestimé tu MTV. habilidad. ¿Pero crees que puedes derrotarme con un plato de carpa herbívora procesada por contaminación? Sigue soñando. No te apresures. Mi sashimi ni siquiera ha comenzado todavía. ¿Qué? Estás mintiendo. No es este tu producto terminado. No, no, no. Esto es solo un aperitivo. En cuanto a la verdadera obra maestra, parece que has olvidado que en la pecera todavía hay un ingrediente más. Persona arrogante del país dragón. Estás intentando seriamente hacer sashimi de pez globo. Mi océano oriental se ha especializado en sashimi durante 100 años. Y aún así no nos atrevemos a manipular la tetrodotoxina. Eso es el reino de los dioses. No te atreves. Porque eres incompetente. Recuerda, si no tienes habilidad, practica más. El verdadero sashimi no requiere ningún adorno excesivo, solo necesita retener la frescura inherente del ingrediente. Sashimi de pez globo completado. Ahora puedes arrodillarte y dar la bienvenida a tu dios. Imposible. ¿Cómo pudo manipularse la tetrodotoxina tan rápido? Estás mintiendo descaradamente. Si no, ¿por qué no lo pruebas primero? De todos modos, debe ser tú quien juzgue este manjar. Tu conciencia. Muy malvada. Intentando envenenarme. Señor Pa, vaya rápido y prueba el plato. Señor Xiaolan, esto. Él no puede hacerlo. Ingredientes tan preciosos. ¿Cómo voy a dejar que se beneficie un perro sarnoso? No seas cobarde. Si no te atreves a comerlo, entonces gano esta batalla culinaria. Subestimas a mi guerrero del océano oriental. Puedo comerlo. Pero debe ser después de ti. Espera. Ya que ellos pueden encontrar a alguien para probar, nosotros también podemos. Yo lo comeré por ti. Presidente Liu, usted
No digas más. Creo en tu habilidad. Si de verdad tengo un accidente, recuerda encender una varita de incienso por mí. Lo que quiero decir es que los ingredientes son demasiado preciosos. No coma demasiado. Presidente The Liu, film hay was algo translated que le and incomode. narrated by M. Este pez Media. globo. ¿A qué sabe después de todo? Mi escaso lenguaje no puede describir este sabor. The film was Ese sabor suave, translated fresco y and vibrante. narrated by M. Es justo como si Media. me hubiera convertido en un pez, surcando libremente el océano. Calidad divina, esta es cocina absolutamente divina. Señor Xiaolan, no puede comerlo. Este pez globo es altamente venenoso. Liu Pingwin está bien. Porque tomó el antídoto primero. Este es un plan venenoso para incriminarte. Señor San parece que ha leído libros, pero no muchos. No sabe que no hay antídoto para el veneno de pez globo todavía. Uno. De todos modos, simplemente no puedes comerlo. Juzgar verdaderamente el corazón de un caballero con la medida de una persona mezquina. ¿Qué tal si lo pruebo? Otra vez por tu maestro. Joven maestro Sun. Mira rápido. Alguien realmente murió. Esta cosa es de hecho venenosa. Cállate, idiota. Está fingiendo. Viejo. A una edad tan avanzada, todavía te encanta jugar tantos trucos. Aunque el joven no es interesante, su habilidad es realmente asombrosa. La carne de pez globo es tierna pero firme, fresca y dulce al probarla. Al primer bocado es soso e insípido, pero una fragancia dulce y sutil emerge al probar con cuidado. Se puede decir que es el indiscutible rey de la frescura. Aún no te has decidido. Solo queda la última rebanada. Un caballero no se para bajo un muro que se derrumba. Esta batalla culinaria terminó sin que ninguna de las partes probara el plato del otro. Es un empate. Señor San, vámonos. Cobarde. Alcemos los brazos y victoriemos por el héroe que derrotó al Océano Oriental y salvó al país del dragón, el nuevo dios de la cocina. Yubi, Dios de la cocina. Dios de la cocina. ¿Quién es? El señor Qian y los otros dos ya se han ido a casa. ¿Tiene alguna otra instrucción? No. Tú también deberías salir temprano del trabajo y ir a casa. De acuerdo, si algo sucede. Por favor, recuerda llamarme de nuevo. Parece que algunas personas se confiaron demasiado pronto. No les dije a todos que se fueran a casa. Presidente Liu, soy yo. Chao Guan, ¿puedo preguntar si el dios de la cocina está aquí? Parece que algunas personas celebraron demasiado pronto. Estoy aquí, Xin Ye Chao. Por favor, pase. CJUANG. No dijiste que ibas a volver. Para pasar tiempo con tus hijos. VIJ o KIAN. Finalmente logré adelantarte esta vez. Deja de bromear, deja de bromear. Dios de la cocina, Dios de la cocina. Dios de la cocina. Podría dar más detalles sobre su plan. Estoy muy interesado. Yo también. No hay prisa. Creo que todavía nos falta una persona clave. Esa es la situación. Anciano fracasé. Ese mísero vendedor callejero es demasiado difícil de tratar. De hecho, intentó usar la receta secreta para amenazar a nuestras 3 familias para que trabajaran para él. sabía que no iría bien. Pero la receta secreta de sashimi debe ser obtenida. ¿Sabes? La cocina del país del dragón está actualmente en grave peligro. El mundo culinario extranjero ya han unido fuerzas, preparándose para atacar al mundo culinario del país del dragón. ¿Qué? Todo es por culpa de este maldito puesto callejero. ¿Cómo se atreven a ofender abiertamente al dios de la cocina del Océano Oriental? Sin embargo, yo tengo que asumir las consecuencias. Ahora que las cosas han llegado a este punto, debemos obtener la receta secreta. Solo entonces podremos buscar el perdón del señor Xiaolang y las potencias extranjeras. Entiendo. Seguiré buscando una manera. ¿Estás seguro de que te fuiste con esas 2 familias? Por supuesto, yo mismo vi a esas 2 familias subirse furiosamente a sus coches y marcharse.
Entonces puedo estar tranquilo. Ese joven es arrogante y dominante. Ignorante de la inmensidad del mundo. ¿Cómo se atreve a ofender a 3 gigantes de la restauración a la vez? Además, la familia San lo odia profundamente. Se puede decir que sus enemigos están repartidos por todo el mundo culinario del país del dragón. Muy bien. La ventaja es mía. Anciano Pa, acabo de recordar algo. Ese vendedor ambulante. Y la relación del presidente Liu Bingbing. No es simple. Pero el presidente Liu y usted. Sé lo que quieres decir. Adelante, hazlo. Solo quiero la receta secreta. Por el bien de todo el mundo culinario del país del dragón. ¿Qué importa si sacrifico a una sobrina? La gran rectitud del anciano Pa. Dios de la cocina, su plan es verdaderamente brillante. Oficina de Liu Bingbing. Presidente Liu, tan rápido. Ya recibiste al Xingyen Ma Shaoyun. Tu mujer está en mis manos. Hay un coche fuera, gira a la derecha. Te doy 3 minutos. ¿Qué dijo? Te he dado la dirección. ¿Alguna fábrica? Si no llegas en 10 minutos, podrás recoger el cadáver de tu mujer. Jefe, desde la asociación culinaria, hasta aquí debe haber 124 kilómetros. Probablemente no pueda llegar en 10 minutos, ¿verdad? ¿Qué demonios sabes tú? Necesitamos que esté frenético de preocupación. Para que no tenga tiempo de buscar ayuda. Pero no dijimos que le íbamos a pedir la receta secreta. ¿Qué pasa si en la carretera oscura tiene un accidente de coche? Lo olvidé por completo. ¿Por qué no me lo recordaste? Que Buda y Dios lo bendigan. Que ese vendedor ambulante no. Dios de la cocina debe llegar sano y salvo. Usted es importante para el futuro del país del dragón. Jefe, esto es malo. Ese vendedor ambulante ha irrumpido. ¿Qué? No esperaba que pudieras luchar tan bien. Porque están ahí paralizados, ataquen. Atácalo tú. Ataquen. No te acerques más. Estoy entrenado, que lo sepas. ¿De dónde sacaste ese cuchillo de carnicero? Te lo dije hace mucho tiempo. Como el dios de la cocina. Es perfectamente razonable que lleve un cuchillo de carnicero, ¿verdad? Razonable, un carajo. No te acerques más. Si te acercas más, disparo. Jefe, mi pierna. ¿Ves esto? Esto es de verdad. Suelta el cuchillo. En el espacio del sistema, ¿cuál es la calidad de los utensilios de cocina almacenados? Pueden materializarse en cualquier momento. Asegurar que el anfitrión pueda recuperar las herramientas. En cualquier momento. Vendedor ambulante. Debes saber lo que quiero. Entrégalo. Espera. No intentes hacerme trucos. De lo contrario, la mato a tiros. Espera. Lanza la receta secreta sobre mi zapato. Creo en la fuerza de muñeca de ustedes, los chefs. Deberías poder hacerlo. Baja la cabeza. Eso es imposible. ¿De dónde sacaste ese cuchillo? Te lo dije hace mucho tiempo. Como el dios de la cocina. Es perfectamente razonable que lleve cuchillos. ¿Por qué te sorprendes? No te acerques. No puedes matarme. Soy hermano Pa. Fracaso inútil que lo arruina todo. Fallaste la misión y ahora estás vendiendo al hermano Pa. Matarte. Sería dejarte escapar fácilmente. Todavía hay un pez que se ha escapado de la red.
Estás bastante alerta. Imposible. Claramente te disparé en el pecho. ¿Cómo es que aún no estás muerto? Adivina, afortunadamente el sistema estuvo alerta. Y se materializó por adelantado. Una sartén para bloquear la bala. Debes haber llevado puesto un chaleco antibalas justo antes. No importa, un disparo no es suficiente. Toma otro disparo. Sistema, eres verdaderamente increíble. Anfitrión, lo que estás experimentando actualmente es el arcano supremo del chef, ojo de la perspicacia y mano veloz. Siempre y cuando se complete la misión de fase 2, podrás obtener tal recompensa. Entendido, entendido. Definitivamente redoblaré mis esfuerzos, esforzándome por completar la misión pronto. Presidente Liu, usted. Ese Gusi merece morir, se atrevió a envenenarla. Presidente Liu. Oficina de Liu Bingbing. Presidente Liu. Ayer. Gracias por salvarme. Iré a ver si han llegado. Ese desgraciado tío Liu. Acordamos que me llamarías la próxima vez que montaras un puesto. Y aquí estás, en silencio, sin decir ni una palabra, ganando el título de Dios de la cocina. Y ahora ni siquiera montarás un puesto. Me disculpo, Xinye, Ma. Fue mi descuido. Lo invité esta vez esperando que pudiera ayudar. ¿Por qué llamarme señor Ma? Tenemos casi la misma edad. Puedes llamarme hermano Ma para pedir ayuda. Pero después debes cocinar todos esos deliciosos platos de nuevo. Quiero comer hasta hartarme de una sola vez. No se preocupe, hermano Ma. Esos son asuntos menores. Tengo una idea. Me gustaría tomar prestada la red bajo su nombre. Y la plataforma de televisión. El asunto de anoche ha sido resuelto. Esa persona de apellido Pa, después de saber que el asesino tuvo un accidente, huyó al extranjero de la noche a la mañana. Ni siquiera debería pensar en volver en esta vida. Dios de la cocina no esperaba que realmente fueras hábil tanto con la pluma como con la espada. Pensar que estabas a manos vacías y lograste contraatacar y matar al pistolero. Después de que llegamos esa noche, ¿a qué hospital llevaste a la presidenta Liu? Ella se recuperó muy bien hoy. Viejo Chao, no te metas en los asuntos privados de otras personas. Todos, vengan a ver. Hola, queridos amigos de la audiencia. La competición internacional del Dios de la cocina. Clasificatorias regionales del País del Dragón. Concluyeron ayer, recomendado por la Asociación Culinaria de Jiangchen. Un concursante que comenzó en un puesto callejero, el concursante de origen humilde Liu Bi, superó a una multitud de chefs famosos y ganó el título de Dios de la cocina del País del Dragón. Él representará al País del Dragón en la competición. Cielos, ni siquiera entró en las preliminares. Un vendedor ambulante que fue nominado internamente podría realmente derrotar a numerosos chefs famosos. Ya ni siquiera están fingiendo. Sería extraño si no hubiera juego sucio. Bueno, debido a varias razones. Por nuestra parte, no pudimos entrevistar a este recién nombrado Dios de la cocina del País del Dragón. Sin embargo, según fuentes internas, nuestro recién ascendido Dios de la cocina del País del Dragón se puede decir que tiene aspiraciones extremadamente altas y su ambición es de gran alcance. Además, después de la competición, de hecho, gritó el eslogan: todo el mundo aprende a cocinar. Eso es absurdo. Se atreve a hacer una afirmación tan exagerada. No es de extrañar que la cocina del País del Dragón fracase. Así que los dioses de la cocina que seleccionan son todos unos tontos. Se informa que un gran número de personas insatisfechas han acordado ir a la Asociación Culinaria de Jiangchen a protestar. Permanezcan atentos a este canal. Les traeremos un informe más detallado en breve. Esto es una completa tontería sobre juego sucio. Alguien está avivando las llamas, manipulando secretamente la opinión pública. Sospecho que es esa persona llamada Pa. Él me calumnió a menudo antes. Actualmente, una gran cantidad de contenido incendiario y comentarios sarcásticos han aparecido en línea. Todas las críticas están dirigidas a este concurso internacional del Dios de la cocina. El País del Dragón está completamente envuelto en una agitación de la opinión pública. Deberíamos intervenir inmediatamente para aclarar. Solo temo que no podremos explicarlo claramente.
¿Quién creería que el dios de la cocina proviene de un origen humilde, pero posee habilidades culinarias asombrosas? A una edad tan temprana, desafió él solo a todo el mundo culinario del país del dragón. Dios de la cocina, parece que ya tienes un plan. Hermano Ma. Su trabajo ha sido ocupado. No se ajusta esto a tus intenciones. Exacto. Por lo tanto, a continuación, lo que tenemos que hacer no es aclarar, sino continuar. Echando más leña al fuego. Oficina de Liu Bingbing. Tras los continuos esfuerzos del director ejecutivo Qian y el director ejecutivo Chao, la comunidad internacional ya conoce el escándalo del país del dragón. La Asociación Culinaria de Jiangchen sigue haciéndose la muerta. También contraté gente para difundir varios rumores falsos. Gracias por su arduo trabajo, presidente Liu. Hermano Ma, ¿cuáles son sus preparativos? Él comenzará una transmisión en vivo en 5 minutos. Sin embargo, ¿estás seguro de que quieres revelar la receta culinaria secreta a todo el mundo? Eso vale 400 millones. Por supuesto, ¿acaso no? Leyó también mi propuesta, solo permitiendo que todos aprendan a cocinar. ¿Puede el país del dragón dar a luz a más chefs excelentes? La escena culinaria del país del dragón puede situarse en la cima del mundo. Todos, límpiense la baba. No necesito que me lo digas. Sé que soy guapo. Oye. Aquellos que envían fotos basura y dejan direcciones. Moderadores, expúlsenlos por mí. Ahora soy una persona respetable. Solo me interesa la cocina. Dejen de tentarme con la belleza. Exacto, el nivel de pensamiento que papá Ma y yo son asombrosamente similares. Verdaderamente mi ídolo de toda la vida. Padre Ma no miraría a esa gente indeseable y esa gente fea. La gente común ni siquiera te notaría. Pero Padre Ma, como el comité disciplinario de la escena culinaria, puedes manejar la atmósfera de la escena culinaria. Es demasiado vergonzoso. Exacto. El escándalo de la competición mundial del país del dragón se ha extendido al extranjero. Ni siquiera puedo levantar la cabeza mientras estudio en el extranjero. ¿De verdad existe algo así? Déjame comprobar. Eso es indignante. No puedo tolerar esto. Hola. Contacta al dios de la cocina del país del dragón por mí. Que se disculpe en directo en todas las plataformas pasado mañana. ¿Qué? No se puede hacer. Si no puedes hacerlo, me encargaré de ti. Las habilidades de actuación del hermano Ma son verdaderamente magistrales. Los temas de tendencia han explotado. El principal es el arrebato furioso del Padre Ma, rectificando la escena culinaria. El segundo tema es el nuevo dios de la cocina, arrodillándose y pidiendo clemencia. Nuestro plan tuvo éxito. También debemos agradecer a San Meng por su ayuda, especialmente al anciano Pa, aunque huyera al extranjero. Todavía no se olvidó de ayudar al país del dragón en el desarrollo de su industria culinaria. Lo que el país más espera ahora es tu disculpa. Frente a tal escándalo, los países extranjeros probablemente también se involucren. Tu programa nacional del dios de la cocina es popular incluso antes de emitirse. Ahora es mi turno de actuar. Disculparme, ¿por qué? Nuestro programa es justo y equitativo. Él es el dios de la cocina. Es bien merecido. ¿Algún restaurante en el Océano Oriental? Señor Xiaolan. Tu plan es excelente. Esta vez, el dios de la cocina del país del dragón está completamente condenado. Todo es gracias al señor Xiaolan. Sin tu apoyo financiero, no podría haberlo hecho tan bien. Este vendedor ambulante solo espera ser arruinado y deshonrado. Señor Pa, estás equivocado. Señor Xiaolan, por favor, ilumíname. Porque solo transmitir en el país del dragón. Estás sugiriendo. Quiero unirme a los dioses de la cocina de América, Europa y otras naciones. Levantar las restricciones de la transmisión en directo, para que quede arruinado y en desgracia en todo el mundo. Y desaparezca del mundo culinario para siempre. Señor Xiaolan, eso es verdaderamente brillante. En la rueda de prensa de disculpa a la comunidad culinaria del país del dragón. Este evento de disculpa es demasiado popular.
Casi no consigo un lugar de entrada. El dios de la cocina de este año es famoso ahora, también. Sin embargo, es infamia. Extraño. Importantes medios de comunicación extranjeros realmente aparecieron. Incluso se está transmitiendo en vivo globalmente en línea. Es tan significativa la influencia de Maxia Oyun. ¿Qué estás diciendo? Esta gente solo está aquí para ver el espectáculo. Estoy realmente sin palabras. Si vas a disculparte, simplemente discúlpate. ¿Por qué dejar entrar también a los medios extranjeros? Ahora mira lo que pasó. Nos hemos avergonzado delante del mundo entero. Exacto. Miren. El jefe Ma está aquí. El jefe Ma está aquí. Padre Ma, señor Ma, como iniciador de esta conferencia de disculpas, ¿tiene algo que quiera decirle a la audiencia? Solo tengo una frase. Todos observen atentamente. Escuchen con atención. Definitivamente ganarán mucho. Ganar mucho. Señor Xiaolang, como invitado, el único dios de la cocina extranjero, ¿cuáles son sus pensamientos? Hay un antiguo dicho en el país del dragón. Un hombre sabio se somete a las circunstancias. El señor Ma Xiaoyun es muy sensato. Fortaleceré mi cooperación con él. Sí. Lo siento de verdad. He causado problemas a The todos. film was translated and De una narrated mujer. by M Media. Herramienta de trabajo. Una disculpa es inaceptable. Todos ustedes del país del dragón, en realidad permiten que una mujer suba aquí y haga el ridículo. ¿Dónde está el dios de la cocina del país del dragón? Que salga y se arrodille para disculparse. Todos han malinterpretado. Mi disculpa. Es porque hoy no es una conferencia de disculpas, sino más bien la conferencia de promoción de nuestro dios nacional de la cocina. Conferencia promocional para el Dios Nacional de la Cocina. Estos platos son tofu mapo. Estofado de col encurtida y tofu. Ensalada de huevo centenario y tofu. Y tofu en salsa agridulce. Todos estos son The film was creaciones culinarias translated originales del and dios de la cocina del narrated país by del dragón. M Media. Imposible. El tofu solo puede convertirse en sopa de tofu. Esto es reconocido por el glorioso mundo culinario de nuestro océano oriental. ¿Quién dice que es imposible? Te lo dije hace mucho tiempo. Todos ustedes son incapaces. Eso no significa que otros sean incapaces. Practiquen más la cocina. Bastardo. Dios de la cocina del país del dragón. Eres tú otra vez. Tú, dios de la cocina despreciable y desvergonzado del país del dragón. Planearon incriminarnos. Incriminaron a todos. ¿Qué están tratando de hacer? Están tratando de hacerse enemigos del mundo entero. No. Estoy aquí. Para permitir que más personas comprendan la cocina del país del dragón. Y que más personas aprendan la cocina del país del dragón. Este es también el propósito del Programa Nacional Dios de la Cocina. Por lo tanto, las recetas secretas de estos 4 platos las divulgaré gratuitamente. El generoso dios de la cocina del país del dragón. Gente de todo el mundo, gracias por su regalo. Ya que nadie tiene objeciones. Entonces, después de que echemos a cierta persona irrelevante, comenzaremos la instrucción. ¿Qué? Echarme. A mí, persona irrelevante. ¿Qué más? Yo soy el dios de la cocina del océano oriental. Tu invitado especial. Repite eso. Tu receta secreta está siendo publicada gratuitamente. Transmisión en directo global. ¿Yo? ¿Por qué no puedo estar presente? Porque eres demasiado feo. Afecta mi enseñanza. Tú. The film was translated and Señor Xiaolang, narrated by M Media. deje de ser irrazonable. Los internautas de todo el mundo están esperando, respetado dios de la cocina. Anuncie la receta secreta.
Si todavía no se va, tomaremos medidas obligatorias. Sí, den prisa y salgan. Sí, date prisa y sal. Señor Andre, esto es serio. Estoy viendo la transmisión en directo. Al regalar el valor de una receta secreta culinaria invaluable, no solo revirtió su imagen negativa anterior, sino que también dio a conocer al mundo el Programa Nacional Dios de la Cocina. El Dios de la Cocina del País del Dragón es extraordinario. Señor Andre, me temo más a su capacidad innovadora. Lo que los chefs ordinarios sueñan. Una receta secreta culinaria, para él, parece fácilmente alcanzable. Para poder convertirse en el dios de la cocina de una nación. ¿Quién de ellos no es un genio? ¿Quién de ellos carece de profundidad? Los genios y los genios siguen siendo diferentes. País del Dragón. Un genio que emerge de este desierto culinario. Sin embargo, señor Andre, si sigue creciendo así, me temo que la competición internacional Dios de la Cocina. Lo estás pensando demasiado. La competición internacional Dios de la Cocina es una cima que el País del Dragón nunca podrá alcanzar. Sin embargo, el País del Dragón está haciendo algo ostentoso hoy. Creo que deberíamos responder. Estas son las recetas secretas de los 4 platos. Después de que los chefs las practiquen, podrán refinar sus habilidades culinarias. En cuanto a la gente común, con la receta secreta, siempre y cuando lo intenten más. En diversos grados, todos podrán estimular su talento culinario. Los chefs tienen esperanza. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. El dios de la cocina es poderoso. Nunca pensé que en mi vida realmente tendría la oportunidad de convertirme en chef. Voy a volver para renunciar inmediatamente. Si puedo convertirme en chef. ¿Quién quiere ser este pésimo reportero? Mi familia Ma. Todas las plataformas de televisión y plataformas en línea apoyan plenamente el programa del Dios de la Cocina. En nombre del grupo Hisanfan, apoyo plenamente al Dios de la Cocina. Mishi Wakes One es igual. Apeo Yeo. The film was translated and narrated by M Media. Estimados miembros de la audiencia, los 5 principales grupos de ingredientes del mundo acaban de anunciar públicamente que debido a factores irresistibles, están reduciendo la cuota de exportación de soja, maíz, pescado y otros ingredientes al País del Dragón. La cantidad de reducción puede ser de hasta el 90%. La duración es desconocida. Estos son sanciones. Esto es un bloqueo. ¿Qué factores irresistibles? Creo que ellos ni siquiera se molestaron en buscar una excusa. Acabamos de establecer el dios de la cocina del País del Dragón. Marca para animar a todos a aprender cocina. Y es precisamente ahora cuando necesitamos grandes cantidades de ingredientes. Esta medida es realmente... Tío Kian, ¿cuáles son tus pensamientos? Resolver la escasez de ingredientes no es más que aumentar los ingresos y reducir los costes. Los países extranjeros han estrangulado la fuente de ingredientes. Aumentar los ingresos no es factible. Solo podemos reducir los costes. ¿Quieres decir que todos deberíamos comer menos? Viejo Chao, eres un gerente general después de todo. Puedes usar tu cerebro. Lo que quiero decir es que el programa Chef Maestro Nacional debe suspenderse primero. Lo reanudaremos más tarde dependiendo de la situación. Absolutamente no. El plan Chef Maestro Nacional concierne la esperanza del ascenso del País del Dragón y también es el futuro del mundo culinario del País del Dragón. No puede ser terminado bajo ningún concepto. Viejo Chao, cálmate. Si la cocina del País del Dragón ni siquiera puede sobrevivir al presente, ¿cómo podemos centrarnos en el futuro? Liu Bi. Ese viejo bastardo llamado Pate está buscando. Ustedes, gente humilde del País del Dragón. Esta es la consecuencia de ofendernos. El señor Xia Olan me pidió que te trajera un mensaje mientras entregues la receta secreta y te arrodilles para disculparte. Podemos mostrar clemencia. De lo contrario, Lo siento. Usted es viejo y sus huesos son blandos, pero mis huesos son duros. No puedo arrodillarme. hola. Liu Bi. Entonces, ¿qué hay de nosotros? No se preocupen todos. Simplemente sigan lo que dijo el presidente Kian. Entonces iré a notificar al equipo del programa ahora. El programa Chef Maestro Nacional queda suspendido. No. Dígales que intensifiquen los esfuerzos de publicidad. Mañana promocionaremos principalmente nuevos ingredientes. Nuevos ingredientes. ¿Por qué me están mirando todos?
El presidente Qian dijo que hay que aumentar los ingresos y reducir los costos, ¿verdad? Ya que no podemos reducir los costos, entonces aumentaremos los ingresos. El país del dragón es vasto y rico en recursos, y lleno de gente talentosa. Encontrar un nuevo ingrediente no es tan fácil. Pero estos ingredientes no verificados, alguien los comerá. No se preocupen, los ingredientes de mañana definitivamente sorprenderán a todos. Xiaolan, tu plan parece haber fallado. Me disculpo. Señor Andre, subestime la naturaleza humana de la gente del país del dragón. Creo que deberíamos seguir reprimiéndolos. Por ejemplo, a nivel mundial, prohibiendo su programa. Estás equivocado, Xiaolan. Me pregunto si alguna vez has pescado. Luchar contra un pez que se debate violentamente es la acción más tonta. Ya que son tan generosos al publicar las recetas, ¿por qué no deberíamos aceptarlas con gusto? Sí, Xiaolan ha aprendido la lección. Recuerda. Ingredientes, cocina, utensilios de cocina, estándares culinarios, incluso cultura culinaria. Están todos en nuestras manos. Puede su pequeño chef maestro nacional del país del dragón posiblemente llevar al país del dragón a cambiar las cosas. Ya veo. Señor Andre, sus habilidades culinarias son asombrosas. Y su visión es aún más profunda. Verdaderamente un parangón entre chefs. El referente para el dios chef. Debo continuar aprendiendo del señor Andre. Me pregunto qué estará preparando hoy el dios chef. La receta secreta es buena, pero los ingredientes son demasiado caros. La soja se está disparando, incluso el tofu se está volviendo inasequible, mientras pueda convertirme en chef. ¿Qué importa si los ingredientes son caros? Ya vendí mi coche. Debo apostarlo todo a esto. Gracias a todos los presentes, y a los amigos en línea, por su apoyo a este programa, Chef Divino de toda la gente. Hoy no hablaremos de recetas secretas, discutiremos los ingredientes del país dragón que he descubierto. ¿Cómo podría el país del dragón tener nuevos ingredientes? ¿Cómo podría el país del dragón tener nuevos ingredientes? Imposible. Incluso los expertos dijeron que el clima y la calidad del suelo del país del dragón son deficientes, tanto el sabor como la nutrición de la comida. No pueden seguir el ritmo del desarrollo de ingredientes. Esto solo puede considerarse una falsificación. Incluso si me matas hoy, o me obligas a saltar del edificio, todavía no comeré ni un solo bocado de ingredientes del país del dragón. Comida preparada. Ridículo. Ingredientes del país del dragón. Ni siquiera la propia gente del país del dragón se atreve a comerlos. ¿Qué demonios estás recomendando? Exacto. Date prisa y anuncia la receta secreta. Si no, dejo de seguirte. Liu Bi, fuiste nombrado dios de la cocina. Estás intentando que la gente del país dragón coma hierba. Sandman, bastardo. ¿Por qué estás causando problemas de nuevo? ¿Seguridad? ¿Dónde está seguridad? Deje de gritar, presidente Liu. Sus guardias de seguridad fueron neutralizados por mí hace mucho tiempo. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan ansioso por echarme? ¿Tienes miedo de que yo exponga tu estafa? ¿Qué estafa? Deja de decir tonterías aquí. Yo diciendo tonterías. Estás operando bajo el disfraz de dios de la cocina de todo el pueblo, confiando en anunciar recetas secretas para ganar popularidad, y luego, aprovechando la escasez de ingredientes, lanzas un ingrediente local para obtener una enorme ganancia, y luego huir. Yo diciendo tonterías. No esperaba que tus métodos fueran tan burdos, intentando engañar a todos con unas pocas briznas de hierba. Ni siquiera pudiste molestarte en comprar un informe de prueba. Yo, chef, señor, tengo el informe de prueba. Los datos son asombrosos. ¿Por qué me están mirando todos? No llego tarde, ¿verdad? CJUNG. Rápido, rápido, rápido. De verdad hay un informe de prueba. Podría ser que esto sea solo una estafa bien empaquetada. Te lo dije. ¿Cómo podría un pastel caer del cielo? ¿Qué demonios es este dios de la cocina? El sueño de que todos aprendan a cocinar. Ya veo. Solo estaban mirando el dinero en nuestras carteras. De hecho, eres lo suficientemente estúpido como para usar a Chao Wan como señuelo. Todos los actores están en posición. Ahora es el momento de anunciar el precio, ¿verdad? Dime, ¿cuánto dinero? Lo tomaré todo. El joven maestro San es generoso. El precio es de 200,000. ¿Cuánto dijiste? ¿Quieres 200,000 por un plato de hierba? 200,000 por tallo. Le hubiera... Miserable sin corazón. El joven maestro Sun amablemente se ofreció a comprar tus ingredientes. Y está bien si no estás agradecido, pero lo estás extorsionando.
Me disculpo. Vendo las cosas según la persona. La gente común lo obtiene gratis. En cuanto a ustedes dos, debo cobrar una tarifa por angustia mental. Porque en el momento en que los veo a ustedes dos, siento ganas de vomitar. Tura. ¿Qué quieres decir con tú? Si no puedes pagarlo, date prisa y lárgate. No interrumpas nuestra transmisión en vivo. Comprar. Por supuesto que lo compraré. Casi me distraes. Sin embargo, como comprador, al menos deberías saber la información básica sobre los ingredientes, ¿verdad? Chef Liu, ¿por qué no lo inventas? No, ¿por qué no lo presentas a todos de nuevo? De acuerdo. Ya que el cliente tiene una solicitud, ciertamente la satisfaré. Este ingrediente tiene una textura tierna y un sabor delicioso. Un sabor único y es seguro para comer. Además, contiene ricos nutrientes. Se puede ver en todas partes en el país dragón. Su forma es única. Lo he llamado cebollino. Que digas que es seguro no significa que lo sea. Y que digas que es nutritivo no significa que lo sea. Si no me creen, hemos contactado a agencias de pruebas nacionales e internacionales de renombre y emitieron un informe de prueba de la noche a la mañana. Los datos de prueba son demasiado fáciles de falsificar, a menos que alguien pruebe el plato. Por supuesto. Amigos aquí presentes, ¿quién está dispuesto? No, tengo un candidato adecuado aquí. Deberían llegar pronto. Sandman, ¿qué quieres decir? Estás buscando un muerto para probar el plato. Este es un raro paciente con alergias graves. Cualquier ingrediente para él es como veneno. Usarlo para probar el plato no podría ser mejor. ¿Ves? Podemos determinar la calidad del ingrediente basándonos en su reacción. Si no tiene ninguna reacción, entonces prueba que este ingrediente es definitivamente falso. Simplemente estás siendo irrazonable. Nosotros. Los chefs excelentes nunca eligen a sus comensales. Si eliges dejar que él pruebe el plato, no tengo ninguna objeción. Huele también. Además del aroma fresco de los huevos, también hay un olor que nunca antes había olido. Es este el aroma de las cebolletas. Realmente quiero probar un bocado. Lo que más odio son los huevos. Pero hoy se siente muy especial. Realmente quiero comerlo. Podría ser que añadir cebolletas sea la forma correcta de preparar huevos. Huele tan apetitoso. ¿Es el cebollino realmente un ingrediente legítimo? No. El paciente no tiene reacción. Parece que le estaba dando demasiadas vueltas. La receta secreta cebollino con huevos está completa. Ahora puedes hacer que tu persona pruebe el plato. Entonces veré cuán genuinos son tus ingredientes. Sabía que era falso. Sandman, no es alérgica a la comida la persona que encontraste. ¿Por qué está comiendo tan felizmente? También eres nuestro cómplice. Tu actuación como cómplice es terrible. Imposible, esto es imposible. No está enfermo. Cierto, su alergia no se activó. Estos ingredientes deben ser falsos. Comiste ingredientes falsos. ¿Te sientes incómodo? No. Me siento cálido por todas partes. Me siento más enérgico que antes. Debe haber alguna anomalía especial. Siéntelo de nuevo. Si tuviera que decir absolutamente, si hay algo inusual, contaría estar de pie erguido. Ya eres tan viejo. Y sigues en pie. Eso es una tontería. Esto es de hecho una anomalía. Olvidé decirles a todos. El cebollino puede calentar y nutrir el hígado y los riñones. En otras palabras, puede mejorar la potencia masculina. Maldición. No me extraña que este paciente sea tan viejo, y aún así pueda mantenerse erguido. Entonces, ¿dónde puedo comprar esto? Lo que quiero decir es que un amigo mío lo necesita. Recuerdo. Me parece haber visto esta verdura junto al huerto. ¡Qué agradable sorpresa! Anunciaremos en breve los criterios de selección para las cebolletas y la receta secreta para huevos revueltos con cebolletas. Por supuesto, todos también pueden venir a Hisanfan y nuestro Oshi Wakes One para comprar cebolletas premium. Bienvenidos, bienvenidos. El país dragón es vasto y rico en recursos. Hay muchos ingredientes como el cebollino, raíz de loto acuática y apio acuático en el agua, setas matsutake y pupas de abeja en las montañas, etc. Alguien quiere imponer un bloqueo. Creo que simplemente lo está pensando demasiado. Xiaolan, estas cebolletas de verdad tienen un efecto afrodisíaco. Sí, señor Andre, ya he hecho que alguien los pruebe. El cebollino
Después de un simple procesamiento, tiene un efecto afrodisíaco. Por supuesto, el resultado más efectivo The proviene film de su was receta secreta. translated and narrated Es tan by milagroso. Media. Entonces, por favor, pídale a Xiaolan que envíe un poco de producto terminado a mi casa. Quiero verificarlo personalmente. Xiaolan, ¿crees que esos ingredientes que mencionó al final son reales o falsos? Aunque el método de cocción no ha sido descifrado. Pero basándonos en los resultados de las pruebas, deducimos que hay una alta probabilidad de que sea un ingrediente genuino. Maldita sea. El bloqueo de ingredientes debe levantarse antes de lo previsto. Pero solo han pasado menos de 2 días. El país del dragón descubrió un nuevo ingrediente con efectos poderosos. Naturalmente, los 5 grupos principales no podían quedarse de brazos cruzados. Me enviaron un mensaje diciendo que quieren levantar el bloqueo y comerciar cebollino con el país del dragón. Verdaderamente un grupo de capitalistas miopes. Despreciable. El país del dragón tiene tanta suerte. Escaparon de un desastre. De hecho, antes lo subestimé demasiado. ¿Quién hubiera pensado que realmente usaría cebollino para romper el punto muerto? Maldita sea. Señor André, ¿qué sucede? Recibí noticias de que el país del dragón ha presentado múltiples ingredientes a la asociación culinaria, Xiaolan. No podemos esperar más. El dios de la cocina del país del dragón debe desaparecer. ¿Qué? Solo uno de sus programas rompió el bloqueo de años sobre los ingredientes del país del dragón. Recetas secretas, incluso la opinión pública. Si esto continúa, temo que el mundo culinario del país del dragón resurja. The film was translated and narrated by Media. Liu Bi. Nuestro último programa en internet. Arrasó. El cebollino se está vendiendo como loco en todo el mundo. Mira, las reservas para nuestro próximo programa ya han superado los 1.000 millones de personas. Nuestro programa es un éxito total. Esto es solo el comienzo. Presidente Liu, no olvides nuestro objetivo, de que todos en el país dragón aprendan a cocinar, y de que el mundo culinario del país dragón alcance la cima mundial. ¿Por qué llamarme Presidente Liu? Solo llámame Bing Bing. En realidad, tengo mucha curiosidad. El cebollino realmente mejora la vitalidad masculina. Por supuesto. Presidente Liu. No. Bing Bing. ¿Te gustaría probarlo? Claro. Aquí. Dios de la cocina, señor. Buenas noticias, buenas noticias. Los 5 grupos principales de ingredientes ya han retirado su anuncio. Incluso dijeron que quieren fortalecer la cooperación con nosotros, pidiéndonos que aumentemos el suministro de cebollino. Desprecio a un grupo de personas que solo siguen el rastro del dinero. Ellos también. ¿Por qué no están ustedes felices? Feliz. Estamos felices. Gerente Chao, ¿por qué solo viniste tú? ¿Dónde están el gerente Qian y los demás? Shaoma fue al lugar del banquete de celebración. Al viejo Qian de repente le dio dolor de estómago. Así que vine a buscarte solo. Gerente Chao. Si tan solo pudiera ser tan sensato como el gerente Qian y los demás. Presidente Liu, ¿qué dijo? Nada. Bing Bing quiere decir que deberíamos apurarnos ahora. No los hagamos esperar demasiado. Correcto, correcto, correcto. El objetivo ha aparecido. Mecanismos, tomen sus posiciones. El viejo Qian está yendo demasiado lejos. Después de ir al baño, se fue sin esperarnos. Y me dijo que me diera prisa. Entonces, Presidente Chao, ¿por qué no se apresura? Tenga la seguridad, Presidente Liu. Después de todo, yo también soy un anciano. ¿Cómo podría dejarlos atrás a ustedes dos? Entonces, de verdad le doy las gracias, Presidente Chao. Cuidado. ¿Cómo está conduciendo? Tengan cuidado todos. Esto es una emboscada dirigida a nosotros. Estás buscando la muerte. ¿Quién más? Eso no está bien. ¿Por qué llegó la ambulancia tan rápido? Bienvenidos al recinto de la 15 Competición Internacional del Dios de la Cocina. Primero, demos la bienvenida al anterior Dios Mundial de la Cocina, el rey de las The film patatas was fritas, translated el gran and creador narrated culinario, by Media. el maestro de la cocina, el señor André de América. Dios mío, Dios de la cocina.
The film was translated A continuación, and narrated demos by la bienvenida a Anthony. los concursantes de otros países para que entren. Bien. Andre. Señor Andre. El asunto ha sido manejado correctamente. Se manejó limpiamente. Tenga la seguridad. El anciano Pa y yo diseñamos 3 oleadas de operaciones. Incluso desplegamos agentes suicidas escondidos en el país del dragón. La ambulancia en el lugar fue volada en pedazos, mientras cayera en la trampa y subiera al coche. Definitivamente no sobreviviría. Finalmente, está el equipo del país del dragón, que aún no ha llegado. Quedan 5 minutos para que comience la competición. Según las reglas de la convención, los que lleguen tarde serán descalificados sin excepción. Todavía esperamos que el concursante del país del dragón pueda llegar a tiempo. El dios de la cocina del país del dragón realmente se perdió la competición. Es una pena, todavía quería preguntarle sobre otras formas de preparar cebollino. Nunca tendrás la oportunidad. Escuché que el dios de la cocina del país del dragón Fue asesinado en un ataque terrorista. Qué lástima. El cebollino salvó a mi familia. Amén, que descanse en paz. El anciano Pa realizó un gran servicio esta vez. Él espera que lo apoyemos para participar como el sustituto del país del dragón. Todos, me siento especialmente honrado hoy de poder representar al equipo del país del dragón y participar. Perro desvergonzado, ¿cómo te atreves? es él, el salvador de los hombres en todo el mundo, el ingrediente más grande de este siglo, el descubridor de las cebolletas. Demos una calurosa bienvenida a Liu Bi, el dios de la cocina del país del dragón. Dios de la cocina del país del dragón, te apoyo. Recuerda publicar más recetas gourmet que incluyan cebolletas. Salvaste mi dignidad como Dios. Salvaste a mi familia. Amén. No hay ni uno solo miembro de la audiencia del país del dragón aquí. Parece que esta vez tendremos que luchar solos. Lo siento, señora Liu, aunque no tiene heridas graves. Su frente fue golpeada por escombros voladores. Actualmente se encuentra en estado vegetativo. Si puede despertar, depende del destino. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Acaso no tengo el sistema? Sistema. Puede salvarla. Generación autónoma de tareas en curso. Generación completa. Tarea obtener el título de Dios Mundial de la Cocina. Premio el Club Queen. Plazo de la tarea 5 días. ¿Aceptas? ¿Aceptar? Dios mundial de la cocina. Debo ser yo. Quítate del camino. El último concursante ha llegado. Personal no autorizado, por favor, abandone el lugar. La competición está a punto de comenzar. Todos los equipos participantes están en posición. A continuación, anunciaremos las nuevas reglas para la competición, para promover el desarrollo de la cocina mundial. Aprobado por la Asociación Culinaria Mundial. El formato de la competición ha cambiado de la evaluación de platos original a una comparación basada en utensilios de cocina, ingredientes, recetas secretas y cultura culinaria. Estos 4 aspectos serán comparados. No se nombrarán jueces específicos. Persona arrogante del país dragón. Soñando con ser el Dios Mundial de la cocina. Sigue soñando. Tú. Escucha atentamente las reglas. De lo contrario, serás eliminado. Estarás muerto. Un total de 6 equipos participan en esta sesión. Los equipos deben sortear. Para completar la tarea asignada en el sorteo, cada sorteo tiene 5 niveles de dificultad, de S a D. Se otorgan puntos por completar la tarea. El fracaso resulta en una deducción de puntos 10 veces mayor. Una puntuación negativa resulta en la eliminación. El que obtenga la puntuación más alta será el Dios Mundial de la Cocina. Se han añadido puntos culinarios a esta competición, calculados en base al rendimiento pasado de cada equipo. Los puntos culinarios pueden usarse para compensar las deducciones por fracaso o solicitar una reducción de nivel de tarea. Las puntuaciones de cada equipo participante son las siguientes. Esto claramente está atacando a nuestro país dragón. Esto es injusto. Protesto. Protesta inválida. Si deben culpar a alguien, culpen a el equipo del país del dragón por su pobre rendimiento pasado. Nuestra América tiene tantos puntos. Tenemos incontables oportunidades de error. ¿Qué tienes para competir contra mí? Ahora, la primera ronda de la competición. El sorteo comienza. Primero, demos la bienvenida al dios de la cocina de América, el señor Andre, al escenario.
América sorteo dificultad de nivel barrio. Reducida la dificultad más baja. América utiliza 4 puntos culinarios. Dificultad reducida a nivel D. A América le quedan 1696 puntos. A continuación, por favor, inviten a los demás equipos al escenario para sortear. Finalmente, inviten al concursante del equipo del País del Dragón al escenario para sortear. Es lamentable. El equipo del País del Dragón en realidad sacó una tarea de dificultad de nivel A. Eligen rebajar la dificultad. El país dragón solo tiene un punto. Ni siquiera pueden cubrir el coste mínimo requerido para una bajada de dificultad. Anfitrión, por favor, deja de bromear. El equipo del País del Dragón no eligió rebajar. Entonces, de acuerdo con las reglas de la competición, primero anunciaremos la tarea con la dificultad más alta. ¿Qué? Eso es inesperado. La tarea sorteada por el equipo del País del Dragón es, en un plazo de 12 horas, usando un cuchillo de cocina oxidado, tallar una flor de narciso en tofu. No debe haber absolutamente ningún defecto. Dios mío. Esta tarea es absolutamente demencial. Una tarea como esta. Quizás solo Dios pueda lograrla. Gente del país dragón. Si no estás satisfecho, puedes elegir bajar la dificultad. Me olvidé de ustedes. Sin puntos para bajar la dificultad. Increíble. El encuentro comienza con los jugadores de mayor dificultad. Así que, por favor, jugadores del equipo del País del Dragón, prepárense rápidamente. El encuentro está a punto de comenzar. Gente del país dragón. No te esfuerces. Ríndete. ¿Qué? Imposible. Bastardo. Estás interfiriendo en la competición. Esto es una violación de las reglas. Árbitro, ¿dónde está el árbitro? En esta competición, no hay ningún árbitro involucrado. Él está prácticamente muerto. Xiao Lan no entró en la estación de cocina del oponente. No cuenta como una violación. Además, como chef. Independientemente de las circunstancias, uno debe permanecer concentrado. Parece que aún no está cualificado. Una obra maestra impecable. El dios de la cocina del País del Dragón, frente a todos. Creó un milagro. Qué uso asombroso del equipo de cocina. Esposa, ven rápido a ver la obra maestra de Dios. Esta es absolutamente la obra de arte más perfecta que he visto en mi vida. Entonces, la comida deliciosa también se puede contemplar. El dios de la cocina es poderoso. El dios de la cocina es increíble. El dios de la cocina es impresionante. Ustedes dos bastardos, aún intentando afectar el rendimiento del gran dios de la cocina. Soñando despierto. Señor Chao, por favor, ayúdanos a contactar al señor Qian. Debemos encontrar una solución. De lo contrario, perderemos tarde o temprano. No ganamos la primera ronda. No es excelente la situación. No. Hemos estado dando vueltas dentro de las reglas del oponente. Si perdemos solo una ronda, todo habrá terminado por completo. Si queremos ganar, debemos romper las reglas. De acuerdo. Me obligaste a hacer esto. En la competición de equipo de cocina de ayer, excepto por el equipo del País del Dragón, todos los demás equipos eligieron bajar la dificultad. Las puntuaciones de cada equipo son las siguientes. Ahora continuemos con la de hoy. Competición de ingredientes. Primero, demos la bienvenida al de mayor puntuación, al de mayor puntuación. Dios de la cocina del equipo del País del Dragón al escenario.
El equipo del País del Dragón en realidad sacó el sorteo de rango S, la dificultad más alta. La tarea es usar un ingrediente para crear un plato que contenga 10 sabores. ¿Qué clase de broma es esta? Esta tarea de dificultad rango S. Nunca se pretendió que nadie la completara. Un sorteo de rango A. Un sorteo de rango S. Qué terrible suerte está experimentando el País del Dragón. Van a ser eliminados hoy. Eso es lo que obtienes por ser arrogante ayer, hablando como si el título de Dios Mundial de la cocina ya hubiera caído en tus manos. Intenta competir ahora. Es lamentable. El equipo del País del Dragón sacó el peor sorteo posible. Demos la bienvenida al próximo concursante. Espera, ¿por qué no me preguntas si elijo degradar? Tú. ¿Quieres bajar la dificultad? Puntos de comida. Los tienes. Yo no tengo ninguno. Pero tú los tienes. Las reglas de la competencia no establecen que los puntos de comida no se puedan transferir, ¿verdad? Eso de hecho no está regulado. Sin embargo, transferir puntos requiere al menos obtener primero el consentimiento de la otra parte. No estoy de acuerdo. Estás completamente acabado. Tu desacuerdo es inútil. Alguien te hará estar de acuerdo. Idea Yuta. Xiaolan, tus puntos deben ser transferidos al estimado Xinye Liu. De lo contrario, serás expulsado del clan. ¿Qué? Idea Yuta. Tú. Tono es muy arrogante. Idea Yuta. Soy Kai Xiaosu. Xiaolan, te estás revelando. Anciano del clan. Me disculpo, anciano del clan. Sr.Liu. Es un invitado distinguido del Océano Oriental. Tú. Debes ser respetuoso. De lo contrario, esta técnica familiar te destrozará de verdad. Sí. Si el dios de la cocina del Océano Oriental no está dispuesto, me pregunto, ¿qué piensan los otros equipos participantes sobre esto? Nosotros, The Francia, film was translated estamos dispuestos a and transferir todos narrated nuestros by puntos de comida Media. al dios de la cocina del país dragón. Yo, el dios de la cocina de la región africana. También estoy dispuesto a transferir todos mis puntos de comida al dios de la cocina del país dragón. Y yo. El país Alsan también está dispuesto. ¿Qué está pasando? Ayer todos estaban unidos contra el país dragón. Porque se rinden colectivamente hoy. No me sorprende que Francia se rinda. Pero ¿qué pasa con los otros países? ¿Qué magia usaste? Adivina. Tonto, no tengo magia. Tengo un truco. Me atacaste. Así que anularé tu configuración. Veamos cómo juegas ahora. Personalizaré una receta secreta de comida, basada en tus ingredientes. De acuerdo. El país del dragón es el número 1, ¿de acuerdo? Bien. Amigos del país Alsan, el país del dragón les da la bienvenida. La comida del país dragón es increíble. Será tuyo. Incluso si obtienes todos los equipos participantes puntos de comida y que el resultado aún está indeciso. Mi objetivo siempre ha sido ser el dios mundial de la cocina. Por lo tanto, Me rindo. Me rindo. Me rindo. ¿Qué? Haciendo que otros equipos se retiren. Preparándote para mostrar tu dominio. parece que ahora lo recuerdas. Regla activada. Un duelo a muerte. Para decidir al ganador. Le pido disculpas, señor Andre. Ya investigado y confirmado. Ese hombre usó la receta secreta de comida personalizada para comerciar con otros. El plato personalizado de nuestro océano oriental es sashimi de mariscos. Por lo tanto, no. Yo debería estar disculpándome contigo. No. Descubriste su amenaza desde el principio. Pero no preste atención. Permitiéndole crecer hasta esta magnitud. Mañana lucharé contra él hasta la muerte. ¿No es el anciano pato amigo del país del dragón? Sí. Espero que... El viejo Kian y el pequeño Ma enviaron un mensaje de que la coordinación con otros países fue fluida. A veces realmente dudo si eres verdaderamente una deidad. De lo contrario, ¿cómo podrías tener tantas recetas secretas? Solo soy una persona común. Solo tengo mejor suerte.
Odio a la gente que presume The con film falsa was modestia como tú. translated Como está la and situación del narrated presidente by Liu M ahora. Media. Y sí. Maldita sea mi bocasa. No hay sí. No te preocupes. Definitivamente ganaré el campeonato internacional del dios de la cocina. Ella también despertará definitivamente. Bienvenidos de nuevo, todos, a la sede de la competición internacional del dios de la cocina. Esta competición ciertamente ha estado llena de giros y vueltas. Incluso requiere un duelo a muerte para determinar el ganador. Ahora, demos la bienvenida a los dos participantes en el duelo a muerte. El dios de la cocina de América, señor Andre. Andre. Bien. Bien, Andre. Y el mayor caballo negro de esta competición, Liu Bi, el dios de la cocina del país del dragón. Dios de la cocina. Dios de la cocina. A continuación, presentamos las reglas del duelo a muerte. Ambas partes cocinan en la misma sala con los ojos vendados. Finalmente, ambas partes tomarán una porción del plato terminado, quitarán la tapa, y deberán adivinar los ingredientes específicos utilizados por la otra parte. El que adivine correctamente es el ganador. ¿Qué? No puedo cocinar bien ni siquiera con los ojos abiertos. Y ellos tienen que cocinar con los ojos vendados. No es de extrañar que se llame duelo a muerte. Operar con los ojos vendados puede provocar lesiones si no se maneja correctamente, o incluso la muerte. La audiencia tiene razón. El duelo a muerte pone a prueba el sentido del olfato y la memoria muscular del chef. Dado que el peligro es extremo, se permite la retirada. ¿Están listos ambos concursantes? Para evitar trampas, no hay dispositivos de vigilancia en el recinto de la competición. Por favor, esperen pacientemente. 2 horas después. A juzgar por la apariencia, el dios de la cocina de América es ligeramente inferior. Ahora, ambas partes, por favor, comiencen a adivinar los ingredientes. Tu plato tiene el olor acre del arenque, el olor a casa del cordero, e incluso un toque de aroma a pollo. Pero aún así olí ese toque, del aroma fresco de la carne de pichón. Supongo que esto es carne de pichón. Debo recordarte. Mi plato no es carne. Imposible. ¿Estás seguro? El anciano pa hizo que alguien vigilara tus ingredientes. Las únicas cosas que te trajeron fueron arenque, cordero, pollo y carne de pichón. La señal tampoco se envió incorrectamente, intentando engañarme. De ninguna manera. Ahora es tu turno. Un método muy inteligente, usando un rico caldo de pollo, combinado con condimentos de sabor fuerte, remojando repetidamente los The ingredientes, film was translated intentando enmascararlo and por narrated completo. by M Media. Qué lástima. Un aroma tiene casi imperceptible a patatas fritas. Eso expuso tu debilidad. En tu plato hay una patata frita. No está mal. Tu sentido del olfato es muy agudo. Llamemos a esta ronda un empate. No. Estás equivocado. Y rediste. No, no lo creo. ¿Cómo podría alguien enmascarar el olor a huevo con el olor a carne? Ni siquiera yo, como dios mundial de la cocina, puedo hacer eso. No. ¿Por qué tiene The que ser film así? was translated Parece and que el resultado ya es narrated obvio. by M Media. Miembros de la audiencia, ha nacido un nuevo dios de la cocina mundial. Él es del país del dragón. Liu Bi, Dios de la cocina. dios de la cocina. Felicidades, anfitrión, por completar la misión. Liu Bingbing está recibiendo tratamiento. ¿Cómo es posible? Este puesto callejero, ¿cómo pudo ganar? Se acabó completamente acabado. Maldito Andre. Todos los activos de mi familia San fueron apostados por ti. Tú. Abuelo.
Abuelo. Abuelo. Yubi. Ganó. La familia San. Está acabada. Abuelo. Yubi. Te quiero muerto. Sinjetandre. ¿Qué te pasa? Soy el dios de la cocina. Lo que yo no puedo hacer, tú tampoco puedes hacerlo. Se ha vuelto loco de verdad el Sinje, Andre. Sinjetandre. Dinero. Tengo dinero. Rápido, dámelo, rápido, dámelo. Dinero, dame todo el dinero. Dame dinero. The film was translated and narrated by M Media. Quiero volar. Le hubiera... Sun Meng me obligó. Por eso estaba con él. En realidad. A quien siempre he amado es a ti. Mientras estés dispuesto a aceptarme de nuevo. Lo juro. Haré cualquier cosa que me pidas. De verdad, puedes hacer cualquier cosa. De verdad. Mírame. Lo que llevo puesto hoy. Es tu conjunto favorito. Por dentro. Mientras estés dispuesto a aceptarme de nuevo. Te dejaré ver esta noche. Yuli, perra. Y Liubi. Causaste la ruina y destrucción de mi familia. Los quiero muertos a los dos. Porque sigue ahí parado, aturdido. Dese prisa y venga a salvarlos. Aparte de esos dos que merecen castigo. Nadie necesita ser salvado. La persona que más necesita ser salvada ahora mismo soy yo. Salvarte como te salvo. Por supuesto, salva este corazón mío que te ama. Tengo un deseo que aún no te he contado. Esa es la esperanza de que la cultura culinaria del país del dragón pueda transmitirse a todo el mundo. Tienes que ayudarme. ¿Cómo puedo ayudarte? Ayúdame a dar a luz a un voleibol. No, un equipo de fútbol. De lo contrario, esta habilidad culinaria mía, ¿a quién se la transmitiré? De acuerdo.